Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado métodos para alcanzar estados más elevados de conciencia, poder interior y conexión espiritual. Entre todas las corrientes místicas, pocas han sido tan profundas y transformadoras como las enseñanzas de Samael Aun Weor, quien reveló el poder oculto de la energía sexual como una vía directa para disolver el ego y alcanzar la auténtica libertad del ser. Esta energía, mal comprendida y mal utilizada durante siglos, no es solo el motor de la vida biológica, sino una llave secreta capaz de desbloquear dimensiones internas que la mayoría de las personas ni siquiera sospechan que existen. No estamos hablando de represión ni de indulgencia, sino de una transmutación consciente, un trabajo alquímico que convierte lo denso en sutil, lo instintivo en divino. Cuando esta fuerza se canaliza correctamente, el individuo no solo experimenta un renacimiento interior, sino que comienza a destruir capa por capa las múltiples máscaras del ego, esas ilusiones que lo atan al sufrimiento, a la dualidad, al deseo interminable y a la ignorancia de su verdadera esencia. Samael Aun Weor no enseñó teorías vacías. Sus palabras son fuego, y quien las aplica arde con una llama que no consume, sino que purifica. Este video no es una simple exposición de ideas esotéricas, es una invitación a cruzar un umbral interno, a iniciar una revolución íntima que empieza en lo más profundo del cuerpo y termina iluminando lo más alto del alma. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti clama por una transformación radical, una ruptura con lo viejo, una chispa que despierte tu ser dormido, quédate. Y si resuena contigo esta visión, te invito a comentar: yo destruyo mi ego con la llama de mi energía. Así sabré que estás listo para encender tu revolución interior. La energía sexual no es únicamente un impulso biológico destinado a la reproducción, sino una fuerza sagrada que contiene el potencial de transformar profundamente al ser humano. En las enseñanzas de Samael Aun Weor se revela que esta energía, cuando se maneja con conciencia, puede convertirse en el combustible que eleva la conciencia hacia niveles superiores. El problema es que la mayoría de las personas desperdician esta fuerza sin entender su verdadero propósito. Se pierde en la búsqueda compulsiva del placer, en la mecánica de la repetición, en la ignorancia del poder que reside en lo más íntimo del cuerpo. Samael no habla de reprimir ni de negar el deseo, sino de comprenderlo, de observarlo sin identificarse, de canalizar esa energía a través de la transmutación alquímica. En lugar de permitir que el fuego interior se consuma en el abismo del deseo, se trata de dirigirlo hacia el despertar del alma, hacia la expansión de la conciencia y la disolución del ego. El ego no es una entidad única, sino un conjunto de defectos psicológicos que controlan nuestros pensamientos, emociones y acciones. La lujuria, la ira, la envidia, el orgullo, el miedo, todos estos fragmentos del ego se alimentan precisamente de la energía sexual mal canalizada. Por eso Samael fue tan enfático en enseñar que el dominio consciente de esta energía es la clave para comenzar a destruir el ego. En sus prácticas gnósticas, la transmutación sexual es el núcleo, el punto de partida. A través de técnicas como la respiración consciente, la oración profunda y la alquimia entre pareja, el ser humano puede iniciar ese proceso de purificación interna. No se trata de dogmas ni de creencias, sino de hechos verificables en la experiencia directa. La energía transmutada asciende por los canales energéticos del cuerpo, despierta los centros superiores del cerebro y del corazón y rompe las cadenas que atan al alma a la materia y al sufrimiento. Este trabajo, sin embargo, no es fácil. Implica enfrentar nuestras pasiones, nuestras sombras, nuestras debilidades más arraigadas. Implica aprender a decir no a los impulsos mecánicos y a sostener la energía en estados de tensión creadora, para que esa presión interna dé origen a algo nuevo. Esta lucha interior no es contra la energía sexual, sino contra el uso inconsciente de ella. En esa lucha se forja el guerrero espiritual, aquel que no teme mirarse a sí mismo con brutal honestidad, aquel que elige el fuego de la transformación antes que la comodidad de la repetición. Y es precisamente en ese proceso donde el ego comienza a desintegrarse,
porque deja de recibir el alimento que lo mantiene vivo. Sin energía sexual desperdiciada, el ego se debilita, pierde fuerza, y uno comienza a experimentar momentos de claridad, de silencio interno, de presencia real. Esas experiencias son señales de que algo se está moviendo en lo profundo. No se trata de iluminación inmediata ni de milagros espectaculares, sino de un proceso constante de muerte y renacimiento interior. Cada día, al transmutar, al observarse, al resistir la caída en el viejo patrón, el ser humano se acerca más a su esencia, a su verdadero yo. Samael Aungwie no prometía caminos fáciles, pero sí caminos verdaderos. Si comprendes que la energía sexual no es algo que debe controlarte, sino algo que tú puedes gobernar con conciencia, entonces ya has dado el primer paso hacia tu liberación. Y si esta verdad te resuena, comenta: mi energía es mi espada contra el ego, porque con cada acto de transmutación estás cortando un lazo que te ataba a la ilusión. La alquimia sexual enseñada por Samael Aungwie no puede comprenderse plenamente si se mira solo desde la perspectiva física. En realidad, este conocimiento es profundamente espiritual, y para aplicarlo correctamente es necesario un cambio radical en la forma de percibir la vida, el cuerpo y el deseo. No se trata únicamente de técnicas, sino de una actitud interior que transforma por completo la relación con uno mismo. El iniciado que comienza a trabajar con su energía sexual debe desarrollar una observación constante, una vigilancia sobre los pensamientos, emociones y movimientos instintivos que antes pasaban desapercibidos. Esta observación es vital porque es el primer paso hacia la comprensión profunda de los yos que componen el ego. No puedes destruir lo que no ves y no puedes ver lo que no te tomas el tiempo de observar. Samael explicaba que cada defecto psicológico está íntimamente relacionado con un tipo de vibración energética. Cuando se malgasta la energía sexual, se refuerzan esos defectos, se alimentan, se fortalecen. Pero cuando se conserva y se transmuta esa energía, el proceso se invierte. Los defectos comienzan a desestabilizarse, a debilitarse, y pueden ser comprendidos y eliminados mediante trabajo interno. Este proceso no es instantáneo ni mágico. Es como una guerra silenciosa dentro del alma, en la que se libra batalla a cada instante. No basta con conocer la teoría, hay que vivirla, encarnarla, experimentar la fricción entre lo viejo y lo nuevo. La transmutación sexual no funciona como un simple ritual, sino como un modo de vida que exige coherencia, disciplina y propósito. Una de las claves más potentes en esta enseñanza es la atención plena al momento presente. La mente dispersa, constantemente absorbida por el pasado o preocupada por el futuro, es el terreno donde el ego florece sin resistencia. Pero cuando uno está completamente presente, observando su respiración, su cuerpo, sus emociones, algo cambia. Esa atención se convierte en un fuego que ilumina las sombras internas. En ese estado de presencia, el acto de transmutar la energía sexual adquiere una dimensión sagrada. Deja de ser una acción mecánica y se convierte en una oración viva, en un acto de conexión con lo divino dentro de uno mismo. El cuerpo se transforma en templo, la mente en herramienta y la energía en ofrenda. El despertar la conciencia a través de esta práctica también revela realidades más sutiles. Muchos practicantes experimentan, con el tiempo, una sensibilidad espiritual creciente, sueños lúcidos, intuiciones profundas, una percepción más clara de lo invisible. Esto no es fantasía ni exageración. La energía sexual, cuando no se desperdicia, refina los sentidos internos, reactiva los centros superiores del organismo humano y abre la puerta a niveles de comprensión que antes estaban cerrados. No es casual que tantas tradiciones místicas a lo largo de la historia hayan protegido este conocimiento como algo reservado solo para los verdaderamente preparados. Porque el poder que otorga no es menor, y quien lo maneja sin preparación corre el riesgo de perderse en su propio ego espiritual. Por eso, Samael insistía en la ética, en la humildad, en el equilibrio. Elevar la energía sexual no es una meta en sí misma,
sino un medio para alcanzar la purificación del alma. No se trata de buscar poderes, experiencias extraordinarias o reconocimiento, sino de trabajar en silencio para convertirse en una mejor versión de uno mismo. La verdadera alquimia ocurre cuando, día a día, uno elige la conciencia en lugar de la distracción, el amor en lugar del deseo, el propósito en lugar del caos. Si alguna vez sentiste que dentro de ti hay algo más grande esperando despertar, comenta: mi fuego interior es mi camino sagrado. Esa frase es más que palabras. Es un recordatorio de que tu energía es la llave y tu conciencia es la puerta. Uno de los errores más comunes al acercarse a las enseñanzas de Samael Aun-Weor es pensar que la energía sexual solo debe ser transmutada en pareja o dentro de una práctica ritualizada. Aunque el trabajo en pareja es una vía poderosa y profundamente transformadora, Samael también enseñó que el iniciado debe comenzar por sí mismo, con su cuerpo, su mente y su intención. La transmutación individual es el primer campo de batalla, y es allí donde se forma el carácter necesario para enfrentar las pruebas más complejas del camino espiritual. Esta práctica, cuando se realiza con conciencia, permite que la energía se eleve desde los centros inferiores hasta los superiores, y no solo fortalece el cuerpo y la mente, sino que refina las emociones, purifica los pensamientos y despierta una voluntad diferente, más alineada con el ser. El error moderno radica en trivializar esta energía, en reducirla a un mero juego de placer sin consecuencias. Pero cada pensamiento lujurioso, cada acto mecánico de indulgencia, deja una huella psíquica que refuerza los elementos egoicos en nuestro interior. Samael enseñaba que la imaginación mal dirigida alimenta el deseo y hace crecer al ego. Pero también afirmaba que la imaginación consciente y creadora es una herramienta poderosa para la transmutación. Visualizar la energía ascender por la columna vertebral, sentirla como luz, como vibración, como fuego purificador, tiene un efecto real en el cuerpo energético del ser humano. Esa es la diferencia entre la fantasía que adormece y la imaginación que despierta. El iniciado no escapa de su energía, la domina, la transforma, la sublima. Pero este dominio no es fácil. Implica disciplina, vigilancia interna y una comprensión profunda de que el deseo no desaparece por negación, sino por transformación. No se trata de pelear contra el deseo como si fuera un enemigo, sino de comprender su origen, su función y redirigirlo hacia una finalidad superior. Samael insistía en que la castidad no es abstinencia, sino ciencia. Es un arte consciente de vivir en armonía con una energía que puede elevarnos o destruirnos, dependiendo de cómo la utilicemos. El ego se esconde en muchas formas, incluso en la falsa espiritualidad. Por eso, cada paso en ese camino exige autenticidad brutal, una sinceridad que no se maquilla, que no se engaña. No basta con repetir frases o seguir rituales. Es necesario vivir el fuego de la transmutación y dejar que nos moldee desde dentro. Quienes perseveran en este trabajo comienzan a notar cambios profundos, una mayor claridad mental, una serenidad emocional difícil de perturbar, una energía vital que no se agota fácilmente. Pero lo más impactante es el nacimiento de una fuerza interior que antes no existía. Es como si una parte más profunda del ser despertara y comenzara a guiar desde el silencio. Esa voz no viene de afuera, no es un maestro externo ni una doctrina impuesta. Es el ser interno que empieza a manifestarse cuando las capas del ego se debilitan. Y ese despertar no es algo grandilocuente, sino íntimo, sutil, pero transformador. A medida que la energía sexual se purifica y se eleva, se vuelve más fácil detectar las trampas del ego, los autosabotajes, las resistencias internas. Cada impulso se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada pensamiento negativo en una puerta para la observación consciente. No hay retroceso cuando se camina con sinceridad, solo lecciones que pulen el alma. Esta no es una senda cómoda, pero es una senda verdadera. Y si en lo profundo de ti sientes que esta fuerza ha estado dormida demasiado tiempo, comenta: despierto mi poder con cada respiración consciente. Esa frase encierra una promesa silenciosa.
la de no volver a vivir en la oscuridad de lo automático, sino en la luz de lo elegido. Una vez que se ha despertado y elevado la energía sexual y se ha iniciado el proceso de desintegración del ego, se abre una nueva etapa en el camino interior, la del refinamiento del alma. Samael Aun Weor enseñaba que no basta con destruir los elementos groseros del ego. También es necesario identificar y desintegrar sus formas más sutiles, aquellas que se disfrazan de virtud, que se camuflan como buena voluntad, pero que siguen alimentando la separación, el orgullo espiritual o la necesidad de aprobación. Esta es una de las etapas más delicadas, porque el ego, al verse amenazado, empieza a adoptar formas más sofisticadas para sobrevivir. Puede manifestarse como un deseo de ser reconocido por los avances espirituales, como una sensación de superioridad frente a quienes no siguen el mismo camino, o incluso como una necesidad obsesiva de pureza. Estas formas, aunque aparentemente positivas, siguen siendo egoicas si no nacen del ser verdadero. Por eso, el trabajo nunca debe detenerse. La energía sexual elevada no es un destino, sino una herramienta permanente. Es el fuego que sigue quemando las impurezas internas mientras el alma se libera capa por capa. En esta fase, el iniciado debe desarrollar un nivel aún mayor de autoobservación, una sensibilidad capaz de detectar incluso los movimientos más sutiles del ego. Y esta sensibilidad solo se logra con disciplina constante, meditación profunda y un compromiso inquebrantable con la verdad. No la verdad externa que nos ofrecen los libros o los gurús, sino la verdad íntima que se revela en el silencio interior, cuando uno se atreve a mirar sin filtros ni excusas. Samael insistía en que el conocimiento sin transformación no tiene valor real. Uno puede acumular teorías, repetir enseñanzas, hablar de chakras, kundalini o iniciaciones, pero si su vida interna sigue dominada por el ego, todo eso es un peso muerto. La verdadera transmutación no es solo energética, es moral, psicológica, espiritual. Implica cambiar desde la raíz, transformar las reacciones automáticas, asumir la responsabilidad de cada emoción, de cada pensamiento, de cada palabra. Solo así la energía sexual puede cumplir su función más elevada: encender la chispa del ser para que éste tome el mando de la vida. A medida que este proceso avanza, el iniciado comienza a vivir desde una nueva perspectiva. Ya no se trata de huir del mundo o de encerrarse en prácticas solitarias, sino de integrar la sabiduría en cada acción cotidiana. La vida entera se convierte en un laboratorio espiritual, donde cada situación, por simple o compleja que sea, revela algo que necesita ser observado y trabajado. La energía sexual se convierte en una corriente permanente de fuerza, claridad y voluntad. Es una energía que ya no busca placer ni dominación, sino expresión sagrada. A través de ella, el amor deja de ser una emoción pasajera y se transforma en un estado del alma. Y este amor, nacido de la transmutación y la comprensión, es el antídoto final contra el ego. Porque el ego solo puede existir en la separación, en la identificación con el yo, en la ilusión de estar por encima o por debajo de otros. Pero el amor consciente rompe esas barreras. Nos vuelve humildes sin ser débiles, firmes sin ser rígidos, libres sin ser indiferentes. La energía sexual, cuando es transmutada y guiada por el amor del ser, se convierte en la espada de la conciencia que corta las últimas raíces del ego. Y ese momento es el verdadero nacimiento espiritual, no una experiencia pasajera, sino un estado continuo de lucidez y entrega. Es aquí donde la enseñanza de Samael Aun Weor se vuelve más clara que nunca. No nos pidió adorarlo ni seguirlo ciegamente, sino aplicar con valentía su conocimiento y vivir nuestra propia revolución interior. Si algo dentro de ti arde al escuchar estas palabras, comenta: mi alma renace del fuego sagrado. Porque esa frase no es un símbolo, es una afirmación viva del poder que habita en tu interior y que, si lo decides, puede cambiarlo todo. Después de recorrer las enseñanzas de Samael Aun Weor sobre la energía sexual y su capacidad para destruir el ego, es imposible mirar la vida con los mismos ojos. La transformación que propone no es teórica ni simbólica,
sino profundamente real y práctica. No se trata de aceptar una nueva creencia ni de unirse a una filosofía más, sino de enfrentarse cara a cara con la raíz de nuestro sufrimiento y asumir el poder que habita en lo más profundo del ser humano. Samael no hablaba desde la especulación, sino desde la vivencia, desde la experiencia directa de quien ha probado el fuego de la transmutación y ha visto cómo ese fuego disuelve las cadenas invisibles que atan a la conciencia. Su mensaje sigue siendo tan actual como urgente. Mientras el ego gobierne, no habrá paz interior, no habrá claridad, no habrá libertad verdadera. Y la herramienta más poderosa para debilitar ese gobierno interno es la energía sexual, dirigida con conciencia, con respeto y con propósito. Este camino no es para todos. Requiere valor, paciencia, constancia. Requiere una renuncia a los placeres fáciles y una apertura radical a lo desconocido. Pero quienes lo transitan descubren que no hay pérdida, sino ganancia pura. Se gana presencia, se gana voluntad, se gana autenticidad. Se despierta una fuerza interna que no necesita de estímulos externos para sentirse viva. Esa fuerza, que nace del dominio consciente de la energía, se convierte en la base de una nueva identidad, no construida por el ego, sino por el ser esencial. Cuando se vive desde ahí, ya no hay necesidad de competir, de aparentar, de conquistar. Todo eso se desvanece como humo, porque uno empieza a vivir desde el centro, desde el fuego que no consume pero que todo lo transforma. Y no hay mayor acto de rebeldía en este mundo que conocerse a uno mismo de verdad. La sociedad, la cultura, la educación y los sistemas modernos han hecho de la energía sexual un instrumento de control, de distracción, de manipulación. Nos han enseñado a malgastarla, a temerla o a usarla compulsivamente, pero nunca a comprenderla. Samael rompió ese velo. Nos mostró que esa fuerza es, en realidad, la clave perdida de las antiguas iniciaciones, el secreto guardado de los templos, la herencia sagrada que puede devolvernos al estado original de unidad con el todo. No es necesario pertenecer a ninguna religión para iniciar este camino. Solo hace falta una decisión firme, una voluntad clara y el compromiso con uno mismo. La alquimia, la transmutación, la autoobservación y la muerte del ego no son prácticas místicas reservadas a unos pocos elegidos. Son tareas diarias, accesibles para cualquier persona que esté dispuesta a dejar atrás la vieja personalidad y a renacer desde lo profundo. No hay retorno cuando se enciende esta llama. Es un viaje hacia adentro que revela tanto las sombras como la luz, pero que promete, a quien no se detiene, el despertar total de la conciencia. Y si al llegar aquí sientes que algo dentro de ti ha comenzado a vibrar distinto, comenta: soy el fuego que purifica mi alma. Porque al pronunciarlo, estás afirmando que reconoces el poder que vive en ti y estás listo para usarlo con propósito. Eso, más que cualquier conocimiento, es el verdadero inicio de la libertad. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que muchos ni siquiera se atreven a considerar: mirar hacia adentro con honestidad. Este conocimiento no es para almacenar, es para aplicar, para vivirlo a cada instante con valentía. No estás solo en este camino, y cada palabra que resuena contigo es una señal de que hay una fuerza en tu interior que quiere despertar. No ignores ese llamado. Deja en los comentarios la frase «Soy el fuego que purifica mi alma» y haz que este mensaje se convierta en un compromiso contigo mismo. Comparte este video con quien sientas que necesita recordar su poder, porque quizás, con un solo acto de conciencia, puedas encender una chispa en otro corazón. Suscríbete, activa la campanita y mantente cerca, porque el viaje apenas comienza y cada nuevo paso revela una verdad más profunda. Nos vemos en el próximo video. Sigue caminando con el fuego encendido.